Sean bienvenidos a un capítulo más de 40 días podcast. Es un privilegio para mí estar compartiendo nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos en un episodio más. De hecho, hoy ya estamos en el capítulo número 21 de esta serie que hemos venido trabajando este año, de la cual me hace y me complace ser el protagonista, no, sino el presentador. El protagonista es nuestro Señor, nuestro amado Rey, nuestro glorioso Padre Celestial. Él es el protagonista, yo solo soy el presentador de este programa. Yo soy Dylan Olaya y aquí estaremos hablando durante muchísimo tiempo, el tiempo que Dios nos permita hablar de Él en este canal, en esta cuenta. Ya saben, si les gusta este contenido, si les gusta estar y aprender un poco más del Señor y quieren aprender un poco más de Dios, me pueden seguir acá, suscribirse a este canal. Siempre van a tener contenido de valor en cuanto al Señor. Lo que Dios me permita aprender, lo voy a tratar de compartir con todos ustedes. Nos pueden seguir también si les gusta el contenido un poco más corto, un poco más rápido, o una palabra, una cápsula diaria de palabra del Señor. También nos pueden seguir o me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok y aparezco como Dylan Olaya. Ahí podrán ver un poco más acerca de mi día a día, un poco más acerca del contenido que hacemos, obviamente para dar gloria y honra a nuestro amado Padre Celestial. Dicho todo esto y habiendo dado esta pauta publicitaria y habiendo comenzado por esta pauta, como ya lo vimos, hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, bien importante para los creyentes, y es la provisión de Dios. Jehová Jireh, el nombre compuesto de Dios que Abraham le da en una situación muy difícil, muy complicada, y que se vuelve un proverbio común, que se vuelve una frase común dentro del pueblo de Israel. ¿Dónde encontramos esa primera frase? Hoy vamos a tratar de abordar ese primer encuentro con el nombre compuesto de Dios, Yahweh y Jireh, y cómo ese nombre va a tener una connotación, por lo menos muy significativa, dentro del proceso del creyente, dentro del crecimiento del creyente a nivel espiritual, a nivel físico y de todas las maneras posibles. Vamos a ir entonces a la palabra. Vamos a ir a Génesis capítulo 22, verso 6 al verso 8. Yo lo voy a leer en la nueva traducción al lenguaje actual. Usted lo puede leer en la versión que desee. El concepto es el mismo. Dice así: Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió: Ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. En la versión Reina Valera 1960 dice: Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. La versión original dice: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Es muy bonito hablar de la provisión de Dios cuando tenemos absolutamente todo. Ya lo había hablado en otro capítulo, pero creo que siempre podemos hablar de la provisión de Dios. Y es que siempre es muy bueno hablar cuando mis bolsillos están llenos, cuando mi cuenta bancaria está llena, cuando mi trabajo me da su usufructo y puedo y tengo todo lo que necesito para vivir. Ahí yo puedo honrar y glorificar a Dios y decir: Jehová proveerá porque en mi cuenta hay para comprar. Este es un dilema muy grande, este es un dilema dentro del pueblo del Señor, porque aprender a tener la confianza en Dios implica muchas cosas. Una prueba de fe. Partamos de esa premisa. Todos decimos tener fe, todos decimos confiar en nuestro Señor, todos decimos confiar en que Él tiene el control. Pero cuando ese control realmente se lo entrego a Él y no lo dejo a mis capacidades, a mis talentos, a mis ingresos, a mis recursos, ahí se presenta el verdadero problema y el verdadero dilema y la verdadera prueba de fe. Vamos a volver sobre lo que estaba pasando en Génesis capítulo 22 en la historia de Abraham. Dios le dice a Abraham que quiere que le ofrende a su hijo.
Dentro de la cultura que había en este momento de la vida, en este momento en la historia de la humanidad, era común que se hicieran sacrificios humanos. Dios, en un acto de soberanía, le dice a Abraham: ese es el hijo de su promesa, la promesa que yo le di, por el cual voy a crear toda una nación, voy a crear todo un pueblo. Ese es el hijo que yo le di, pero entrégueme ese hijo. Cuando Abraham lo hace y asume que la forma de entregarle el hijo era en un sacrificio humano, que de entrada parece una situación sacada de una película, una situación muy complicada, muy compleja, Dios justo antes permite la conversación que acabamos de leer entre Isaac, quien iba a hacer el sacrificio, y su padre. Entonces Isaac se da cuenta y dice: hombre, llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿y qué vamos a presentar? Y le pregunta a su papá, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Y Abraham, desde siendo su postura del padre de la fe, le dice: Jehová proveerá. Y si bien este es un escenario en el cual nos habla acerca de la provisión del Cordero de Dios para el perdón de nuestros pecados, también nos está dando una promesa de fe a lo largo de nuestras vidas. Por eso decía, este es un tema que puede verse desde la espiritualidad y cómo Cristo representa ese Cordero que Dios provee para la humanidad, para el perdón de sus pecados, pero también representa cómo la confianza del creyente y del pueblo hijo de Dios puede tener toda certeza de que su Padre le va a proveer. Jehová Jireh. Y hoy quiero que se queden y piensen en esta frase, en este nombre compuesto, porque es un nombre y es un atributo que hace que el nombre por sí mismo de Dios tenga poder. Y es que Dios va a proveer. Dios va a tener el poder para proveer absolutamente todas tus necesidades. Y reitero, esto es muy fácil hablarlo cuando todo va bien. Y quiero ponerme de ejemplo. Quiero hablar de cómo hoy estoy aquí en este capítulo. Hoy estoy hablando de esto. Y en mi cuenta y en lo que yo considero que eran mis habilidades, mis capacidades, mi trabajo, hoy no hay nada de eso. De hecho, salí a trabajar, vuelvo a casa con la necesidad de hacer este capítulo y decirles: Jehová proveerá. En un acto mismo de fe, quiero compartirles esto, porque a veces la vida de por sí es difícil, y el tener a Dios no implica que la vida no sea difícil. El tener a Dios no implica que las consecuencias de nuestras decisiones, positivas o negativas, lleguen y alcancen nuestras vidas. Hace un par de meses, el trabajo que tenía se acabó. El proyecto para trabajar como independiente había venido funcionando perfectamente y había sido la provisión de Dios durante todo el año, y hacia final del mes pasado entró en decadencia, a tal punto que bajaron las ventas, yo creo que en un 99%. Y hoy puedo decir que no dependo de mí. No dependo de mis ingresos, no dependo de lo que yo tengo, no dependo de mi profesión, dependo de Jehová Jireh. Y les cuento esto porque para mí es un gusto poder hablar de mi Señor, incluso en medio de la prueba, poder glorificar su nombre. Y recuerdo mucho, hace un par de meses e incluso toda mi vida de creyente, escuché la frase de: aunque la higuera no florezca ni en la vides haya fruto. Aunque la higuera no florezca ni en la vides haya fruto, siempre quiero exaltar a Dios, siempre quiero servirle a Dios. Me acuerdo mucho también de los amigos de Daniel, que estando a punto de ser quemados, dicen: sepa, señor rey, que yo no le vamos a servir a usted, y que el Dios que tenemos nos puede librar, pero aun si no lo hace, Él sigue siendo nuestro Dios.
Hoy en medio de la necesidad y con varias noticias muy importantes que seguramente después les anunciaré, hoy puedo decir que mi provisión es Dios. Cuando el pueblo de Israel entendía que la provisión, por ejemplo, el pueblo levita, que eran los encargados de administrar las cosas de Dios, de donde venían el sacerdocio y demás, ellos no tenían una heredad, es decir, que ellos no les iban a dar una parte de la tierra prometida para que la tuvieran y pudieran vivir y construir sus casas y sus lugares ahí. Ellos no tenían ese lugar. Por el contrario, podían decir que Jehová era su heredad. Hoy, en un mundo capitalista, hoy en un mundo en el que anhelamos el poder, en el que anhelamos cada vez tener más propiedades, bienes, una economía sólida, una economía estable, la persona que considera a Jehová, a su Señor, como su heredad, es muy difícil. Pero algo que he venido aprendiendo por estos días es que Jehová es mi heredad. Es que Jehová es mi provisión. No Él me proveerá, sino Él es mi provisión. Él es mi desayuno, Él es mi almuerzo, Él es mi cena, Él es mis viajes, Él es mi vida. Y solo en ese momento puedo entender que soy peregrino en esta vida. Claro, esto suena muy poético, suena muy idílico, en un amor perfecto. Y hoy puedo decirles con plena certeza que mi corazón se siente extraño, que mi mente piensa ¿qué va a hacer? Porque no tengo opciones. Yo soy docente. Hoy voy a confesarles un poco acerca de mi realidad. Yo soy docente, mi profesión es ser docente y tengo un proyecto alterno de clases personalizadas de conducción en moto. Para ser docente en este punto del año es muy difícil porque todos los colegios en el sector privado y también en el sector público están cerrando su ciclo escolar. Hoy estamos grabando este capítulo el 14 de noviembre, ya todos están terminando. Entonces poder decir voy a conseguir un trabajo como profesor en este momento es casi que imposible. Se podría en calendario B, pero digamos que es un poco complicado. Y conseguir trabajo en mi proyecto como independiente ha sido complicado porque las personas en este momento del año no están pensando en tomar clases para aprender a manejar motos, sino están pensando en sus viajes, en sus regalos, en comprar la moto. Entonces ha sido un poco complejo. Es decir, que me encuentro frente a la espada y la pared, sería una frase que tenemos muy común, que usamos mucho, porque me siento con impotencia, porque lo que sé hacer no lo puedo hacer y lo que creo que había logrado hacer no lo puedo hacer porque no depende de mí. Mi hogar ya no depende de mí. Y aunque intento por otros medios generar los recursos, trabajar, esforzarme, me siento un poco encapsulado, impedido, por llamarlo de alguna manera. No puedo hacer nada. Y sé que es el propósito de Dios. Pablo decía que sabía vivir en la riqueza, que sabía vivir en la escasez, que en todo había aprendido a vivir. A veces olvidamos que debemos aprender a vivir en cualquier tipo de situación, como esclavos, como presos, como ricos, como pobres. Pero en todo y por todo debemos aprender a glorificar el nombre de nuestro Señor. Cuando vamos a la palabra y vemos que Abraham estaba ofreciendo lo que tenía, lo más importante para él, el hijo de la promesa, lo que Dios había prometido darle, no escatimó en darle. Sentir que no podía hacer nada, eso es fe. Confiar incluso cuando él no puede hacer nada en que Jehová proveerá, en que Dios es nuestro Dios bueno,
en que Dios es nuestra provisión, es nuestra heredad. O como lo he venido diciendo en estos últimos días hablando con mi Señor, Él es mi pensión. Hay que trabajar, por supuesto. Hay que ser esforzados, por supuesto. Pero cuando mis fuerzas se acaban, ahí es cuando aparece y está la provisión de nuestro Señor. Cuando sentimos que no podemos más, cuando vemos todo tan difícil, cuando sentimos que nuestras fuerzas se acaban y nuestras capacidades se acaban, ahí aparece nuestro Señor, nuestro rescate, nuestro oportuno socorro. Así que no les hablo esto desde la inexperiencia y por supuesto este tipo de cosas las he vivido en otros momentos de mi vida, solo que en otros momentos era yo solo. Hoy tengo mi esposa y hoy tengo un hogar por el cual debo velar por su bienestar, por el cual hoy debo velar por que esté bien. Así que mi oración cada mañana es: Señor, bendice el trabajo de mis manos, sea lo que sea que haga, bendícelo y permíteme honrarte con todo lo que hago. Y hoy parte de venir aquí a grabar este capítulo, que de hecho lo estoy grabando en un día en el que generalmente no grabo y lo estoy grabando en un horario en el que generalmente no lo hago. Hoy quiero compartirles acerca de mi fe, de cómo mi Dios es mi provisión. Y hoy no tengo para contarles el milagro, porque a veces nos quedamos con eso. Queremos que nos digan, es que estaba en esta situación difícil y así apareció el recurso y así apareció el milagro. Amados, nuestro Señor es el milagro. Nuestro Señor Rey es el milagro. Él es la fuente inagotable de vida. Él es nuestro pan. Él es nuestro Dios. Y sé que si da vida a huesos secos en el desierto, cuánto no más proveerá para mi hogar. Y si resulta un trabajo o resulta X o Y, sé que Él es mi provisión. Cuando Elías estaba también en una situación difícil, Dios le dice lo siguiente: que se vaya a un lugar, al arroyo de Kerit, y que Él lo va a sostener allá. Elías entonces, en Primera Reyes 17, capítulo 5, Primera Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 7, dice: Elías se fue a vivir al arroyo de Kerit, como Dios le mandó. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo. Pero tiempo después, el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Las situaciones difíciles siempre van a estar, amados hermanos. Siempre van a venir situaciones difíciles, siempre van a venir situaciones que no controlamos. Y no implica que Dios tenga que obrar en favor de lo que nosotros anhelamos. Y eso de eso debemos ser muy conscientes, porque las situaciones difíciles van a venir, van a existir. Yo debo ser consciente de que me debo enfrentar a eso y que mi Señor es mi sustento, sea cual sea la situación. El arroyo se secó y fue el arroyo al cual Dios lo había puesto, lo había mandado. Y se secó. Y luego Dios le dice: bueno, necesito que se vaya a otro lugar. Se va a otro lugar y se encuentra con una viuda. En Primera Reyes, capítulo 17, verso 13 al 16 dice: entonces Elías le contestó, estaba hablando con la viuda de Sarepta, y dice: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. Pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara para ti y para tu hijo. Les pongo el contexto por si de pronto no lo recuerdan. Elías había dicho que no iba a llover en la tierra por cierto tiempo. Y evidentemente dejó de llover en la tierra. Era un plan de Dios, un propósito de Dios. Recordemos que Elías era un profeta de Dios y que estaba siendo usado para tratar con el pueblo tanto de Israel como pueblo ajeno. Se encuentra con la viuda de Sarepta
la viuda le dice, veas, tengo un poquito de aceite y tengo un poquito de harina. No tengo nada más. Vamos a comer eso y nos vamos a morir porque no hay más de qué comer. Elías le dice, hágame un favor, prepare un pan, un panecillo. Yo me lo como y prepare para su hijo y para usted. Luego dice lo siguiente. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que Él haga llover otra vez. Es decir, que Dios le había dicho, vea, no se le va a acabar eso, vayan y coman, porque yo lo voy a multiplicar. Y no fue que se llenó la casa de alimentos, no fue que se llenaron los bolsillos de dinero. Se extendió la duración de la harina y del aceite. Dios es nuestra provisión. Y si así lo hizo con Elías, estoy seguro y convencido que lo hará contigo y lo hará conmigo. No es fácil, por supuesto, estar en la situación difícil y creer que Él es nuestra provisión. No es fácil, para nada es fácil. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Mis amados, quiero terminar diciéndoles, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová ha provisto, incluso proveyó cuando nosotros no le conocíamos, cuando no lo buscábamos, siempre estuvo ahí. Cuánto no más cuando ahora nos ha hecho sus hijos. Y eso no implica que nos dará riquezas por montones. Eso implica que Él estará ahí en cada situación difícil, la tuya, la mía y la de todos, porque es necesario que nuestra fe sea probada. Porque es necesario que crezcamos en el Señor y aprendamos que Él es Dios y Él es nuestra provisión. Espero, mi amado hermano, que Dios provea para tu necesidad. Espero que te provea el trabajo que necesitas, te provea la entrada que necesitas, te provea de todo lo que hay necesidad en tu hogar y en tu casa. Si eres hombre, que puedas liderar tu hogar. Si eres esposa, que puedas administrar los recursos que hay en tu hogar. Si necesitas un milagro de salud, si necesitas un milagro de provisión en tu hogar, sea lo que sea que necesites, Dios proveerá. Jehová Jireh. Amados, Dios les bendiga.